Hello, how are you today? I hope you're really great. My dear students, today we're going to talk about physical appearances again. This is Physical Appearances Part 2. Today is August 11th, 2020, and today's objective is to keep practicing asking and answering about physical appearances. Hoy vamos a continuar aprendiendo acerca de cómo preguntar y responder sobre la apariencia física, pero vamos a agregar algunas otras cosas que igual son importantes de decir cuando uno está describiendo a alguien. But first, we are going to review. Vamos a hacer un pequeño y rápido repaso. So remember, we are talking about physical appearances and we met our new friends. Conocimos unos nuevos amigos en este nuevo libro llamado Guess What, number 4. And we've got Lucas, Lily, Tom, and Anna. And we also have got a dog. También tenemos un perro. And its name is Max. Okay? So you don't have to forget about them. No tienes que olvidarte de ellos. Okay? Recuerda los nombres. Then we saw vocabulary about appearances. And I told you that we can talk about hair type, que podemos hablar del tipo de pelo, si es liso o con rulos. So, first, we've got straight hair. Straight hair is liso. Acuérdense que straight hair es pelo liso. Si bien recto, eso es liso, pelo liso, ¿cierto? And also, we've got the opposite. Tenemos el opuesto, que sería curly hair. Pelo con rulos o ruliento, como podríamos llamarle. Entonces recuerda, we've got straight hair and curly hair. Alright? Ese es el tipo de pelo. También nosotros hablamos del tipo de color de pelo. ¿Ok? Hair color, color de pelo. Y dentro del color de pelo nosotros aprendimos unos en particular. We have dark hair, que es pelo oscuro. Podríamos decirle que es negro, ¿ya? Pero es un pelo oscuro, bien oscuro, como lo tiene esta niña, así casi negro. Entonces sería dark hair. Es para no decir black, ¿ok? Muchas veces en lugar de decir black hair, uno dice dark hair, que es pelo oscuro y se entiende que es negro. Then we've got the opposite. Tenemos el opuesto, que es fair hair. Fair hair, que sería rubio. Como tú ves, esa niña de ahí tiene el pelo rubio, entonces diríamos, she's got fair hair. Y luego tenemos pelo rojo o pelirrojo. Aquellos niños o niñas o personas que son pelirrojas, en inglés nosotros les llamamos red hair. Red hair. ¿Ok? Good. Y luego también hablamos acerca de los accesorios. Solamente vimos uno, nosotros podemos decir que alguien usa lentes y les llamamos glasses. Glasses, ¿ok? Bien, dentro de de los contenidos que nosotros hemos estado viendo, aprendimos cómo preguntar sobre la apariencia física de otra persona. Y dependiendo de a quién yo le quiero preguntar, voy a tener las siguientes opciones. Recuerda que es una sola pregunta, pero la parte del medio va a cambiar dependiendo de a quién le esté preguntando. La pregunta en general es What does blah 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 look like? Ya, las primeras dos, la primera parte y la última parte nunca van a cambiar. Siempre las preguntas de la apariencia van a comenzar con What does y luego terminan con look like. Lo que está al medio va a depender de a quién yo le estoy preguntando, como te dije recién. Y podemos poner un nombre de una persona si es que yo sé quién es a quien le estoy preguntando. Por ejemplo, vamos a preguntar por Kate. Entonces yo diría, What does Kate look like? What does Kate look like? ¿Cuál es la apariencia de Kate? ¿O cómo luce Kate? Pero también tienes que recordar que hay veces que yo no voy a saber quién es la persona o su nombre. Entonces, ahí yo tengo que utilizar el pronombre she cuando quiero preguntar acerca de una girl o de una mujer o de una niña, o el pronombre he
cuando yo quiero preguntar acerca de un boy o de un hombre. Entonces, por ejemplo, yo veo a una niña que está allá y yo le pregunto a otra persona, le digo, What does she look like? ¿Cuál es la apariencia de ella? ¿Cómo luce ella? O si fuera un boy, diría, What does he look like? ¿Ok? Lo importante, niños, es que recuerden que esta pregunta es muy importante para poder preguntar. Es trascendental recordarla, porque es la pregunta que yo voy a utilizar para cuando quiero saber acerca de la apariencia física de otra persona. Lo único que va a cambiar es la parte del medio. Entonces, por ejemplo, te mostré estos mismos ejemplos ayer y podríamos decir las tres opciones. Si yo sé el nombre de la persona, por ejemplo, Tom, yo diría, What does Tom look like? ¿Cómo luce Tom? Si yo no sé cómo se llama él, podría decir, What does he look like? O, si es una girl, What does she look like? Ahí está visual para que veas lo que recién te estaba explicando. Entonces tenemos esas tres opciones por ahora, porque podemos preguntar, te dije ayer, por grupos de personas también, pero eso no lo vamos a ver todavía. ¿Y cómo nosotros respondíamos las preguntas? Dependiendo de cómo yo había preguntado, voy a responder. Por ejemplo, un ejemplo, si yo pregunté, What does he look like? Yo tendría que responder, He's got, y eso significa él tiene, y después digo la característica. Por ejemplo, What does Tom look like? ¿Cómo luce Tom? ¿Cuál es la apariencia de Tom? Como yo pregunté con nombre, yo debo responder con el nombre. Entonces yo diría, Tom's got fair hair. Tom's got fair hair. Tom tiene el pelo rubio. El got, esa como apóstrofe S más got, significa tiene. ¿Ok? Pero fíjate la pregunta de abajo. Si yo pregunté, What does he look like? ¿Cómo luce él? Yo tengo que responder y comenzar mi respuesta con he. Y quedaría así. He's got fair hair. Él tiene el pelo rubio. ¿Qué es importante que recuerden de aquí? La pregunta va a tener una persona, ¿cierto? Que puede ser un nombre o un pronombre cuando yo no sé cómo se llama. Esa misma palabra yo la debo utilizar en el principio de mi oración. ¿Te fijas que dice Tom? What does Tom look like? Y comienzo con Tom, mi respuesta. Tom's got fair hair. Pero si mi pregunta dice What does he look like? Mi pregunta es con he y por lo tanto la respuesta va a comenzar con he. Esa es como el truco. Como yo pregunto, debo responder. ¿Ok? Bien. Y te había dicho yo que teníamos, en el caso de de las apariencias, teníamos que decir he's got, she's got o el nombre de la persona más got y la característica, que en este caso nosotros habíamos visto solamente el tipo de pelo y el color del pelo. Y glasses, que era la única diferente, que es cuando yo quiero decir que alguien tiene lentes. Bien, el día de ayer yo les había dejado una tarea y esta tarea la vamos a revisar ahora. So we are going to do homework revision. ¿Ok? Te voy a decir la pregunta y la respuesta. Recuerda que en algunos casos tú podías elegir si colocar un nombre. ¿Ya? Yo voy a colocar he o she solamente porque es lo más neutral. Pero si tú colocaste el nombre y está correcto en el orden como lo vimos anteriormente, quiere decir que lo hiciste bien. Por ejemplo, What does she look like? She's got straight hair. Next. What does Kendall look like? Kendall's got curly hair. What does she look like? She's got fair hair. What does she look like? She's got dark hair. What does she look like? She's got red hair. What does he look like? He's got glasses. Good. Si tienes algo similar,
Excellent. Y recuerda que si reemplazaste los he o she por nombres, debías comenzar la respuesta con el nombre que colocaste. Esa era la única regla que yo te había dicho. Bien, entonces nosotros ahora vamos a ver otras palabras que me pueden ayudar a hablar acerca de las apariencias físicas de las personas. So we're going to talk about new appearances vocabulary. Quiero que recuerdes porque estas palabras no son desconocidas para ti. Las vimos en algún momento. Y tenemos las dos primeras. Long, short. Long, short. Y eso significa largo, long, short es corto. Y esto hace referencia al largo del cabello. Entonces nosotros podemos decir, por ejemplo, ella tiene el pelo corto y ruliento, o el pelo largo y pelirroja. Podemos mezclar, no solamente podemos decir una sola característica, sino que podemos decir dos o incluso más, pero por ahora nos vamos a centrar en dos. Y por ejemplo, ¿dónde iría la palabra long o short? Siempre va a ir al medio. Tenemos la primera parte de la oración que sería he's got, she's got o el nombre de la persona más got. Luego viene long o short. Y después recién viene lo otro que vimos, que es straight hair, curly hair, dark hair, fair hair, red hair, glasses. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros, para poder decir las características en inglés, tenemos un orden. Y eso lo vamos a ver en algún momento con mayor detalle. Pero siempre, siempre, siempre primero va a ir el largo del cabello y después el color o el tipo. Entonces, este es el orden que quiero que recuerdes para hoy. Tenemos la primera parte de la oración, que es la misma que hemos visto todo este tiempo. Luego tenemos long o short. Y finalmente tenemos el tipo de pelo y su color. ¿Ok? Por ejemplo, what does she look like? ¿Cómo luce ella? She's got long curly hair. Ella tiene el pelo largo y rizado o ruliento, como quieras decirle. Si te fijas, long va antes del tipo de pelo que tiene la niña. Así que siempre recuerda que la primera característica que yo voy a decir es el largo. Long para largo o short para corto. Pero también nosotros podemos hablar no solamente del pelo, también podemos hablar de los ojos, del color de los ojos. Eye color. Y acá las reglas funcionan igual que con el pelo. Tenemos he's got, she's got o el nombre de la persona más got y luego colocamos el color. Te coloqué algunos de los colores más comunes, en realidad de los colores de ojos de la gente. Brown eyes, que es café, ojos café. Dark eyes, que sería oscuros o negros, ¿cierto? Blue eyes, que serían azules. O green eyes, que serían verdes. Si te fijas, todos los colores terminan con la palabra eyes, porque eso significa ojos. Entonces, por ejemplo, what does he look like? ¿Cómo luce él? Y vamos a fijarnos en los ojos. Son verdes, ¿cierto? Entonces vamos a decir, he's got green eyes. Él tiene los ojos verdes. He's got green eyes. En realidad, si te das cuenta, la estructura de las oraciones es la misma todo el tiempo. Siempre van a tener el inicio que va a ser he's got o she's got o el nombre de alguien más got. Y luego yo voy a decir el largo y el color o el tipo de pelo o el color de los ojos. Todavía no vamos a ver cómo yo puedo mezclar todas las características porque se puede. Yo puedo tener en una oración bien larga todas las características de la persona. Sí, se puede. Pero vamos a ir por partes. Entonces ayer aprendimos el tipo y el color del cabello. Hoy estamos agregándole unas cositas más y además estamos viendo el color de los ojos. Entonces vamos a practicar. So, let's practice. I will ask you some questions and you must answer them. Te voy a preguntar algunas cosas y tú debes responder sobre la característica física de las personas que yo te voy a mostrar. Pero yo te voy a decir si tienes que decir
y responder sobre el cabello o sobre los ojos. ¿Ya? Va a depender de lo que yo te diga. Si es sobre el cabello, recuerda agregar si es largo o corto y además el tipo y o el color. ¿Ok? Y si es sobre los ojos, lo que vimos nomás que es los colores de los ojos. Entonces aquí tengo la primera pregunta. What does he look like? Hair. Tienes que responder esta pregunta hablando del cabello de este niño. Ahí dice hair. Next. What does he look like? Tienes que observar a este niño y responder nuevamente acerca de su pelo, porque ahí dice hair. Recuerda, si es largo, si es corto, si es pelirrojo, con el pelo oscuro, o si tiene el pelo ruliento, o a lo mejor liso. ¿Ok? Ahora, observa. What does she look like? And you've got to talk about the eyes. En esta ocasión tú tienes que hablar acerca de los ojos de esta niña. Así que obsérvalos bien. ¿De qué color son? Tenemos, what does she look like? About the hair. En esta ocasión tienes que responder acerca del cabello de esta niña. Y lo mismo de recién. ¿Es largo? ¿Es corto? ¿Es café? ¿Es rubia? ¿Es pelirroja? ¿Es liso? ¿Ruliento? Etc. And, what does she look like? About the hair. Lo mismo. Tienes que responder acerca de su cabello. ¿Qué características tiene? Largo, corto, si es liso o a lo mejor es rubia o lo que sea. Tienes que responder de su cabello. Hair. So, I will check these exercises on Thursday. Voy a responder y revisar estos ejercicios, perdón, voy a revisar estos ejercicios el jueves con nuestra videoconferencia, así que ojalá los puedas hacer hasta antes de esa videoconferencia, porque así lo podemos revisar todos juntos. So, we are finished. Good job. See you next time, my dear students. Bye bye.